En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Comercio, señora Mónica Koch, indicó que mientras se están preparando para las alternativas que serán presentadas al gobierno frente al incremento del BBO para el 2023, se pudo conocer que se pondrá énfasis en el cumplimiento del pago de impuestos para los propietarios de los alquileres de vacaciones. Estos ingresos los pudo cobrar Aruba desde hace 5 años, pero no lo han hecho. Esta es una sugerencia que la Cámara de Comercio y gremios le han manifestado al gobierno y que sirve para que todos paguen impuestos, y de esta forma no solo de lo mismo que hacen los hoteles, pero también diferentes alquileres por vacaciones, lo que conocemos como Airbnb, también podrán contribuir en la caja de gobierno pagando estos impuestos. Esto promueve una competencia más justa, cada uno con su parte, expresó la presidenta de KBK. Además, también agregó que estaba satisfecha por esta decisión, sin embargo, están monitoreando los resultados, pues desde hace 5 años, cuando tuvieron la oportunidad para que los propietarios de los departamentos conocidos y también lugares como Airbnb logren un acuerdo con la plataforma digital para cobrar directamente este impuesto a los turistas y que este pase al departamento de gobierno encargado con el cobro de impuesto. La Cámara de Comercio considera triste que no se ha hecho nada hasta este momento, pero sin embargo se espera que en los próximos días se pueda escuchar frente a esta temática. Sabemos que en Aruba hay muchos espacios que son no solamente ideales para que los turistas puedan conseguir un alojamiento a bajo costo si se compara con los precios de las habitaciones de los hoteles.